Tener dolor en el hombro no es algo tan raro, teniendo en cuenta que al final para nosotros desarrollarnos, ¿no? Para estar desenvolvernos en el día a día, para trabajar, al final utilizamos mucho, ¿no? Hombro, codo, muñeca, nuestros miembros superiores. Entonces al final ese uso de alguna manera puede hacer que en algún momento pueda generar algún tipo de dolor. Porque es importante que el paciente sepa más o menos lo que le pasa y poder hacer un pronóstico un poco de cuál sería el tratamiento, cuánto tiempo va a estar así. Es que hemos visto que las creencias del paciente, el pesimismo que pueda tener, ese miedo al movimiento, las expectativas que pueda tener, muchas veces pues, no se corresponden con la realidad, y esto puede ser un punto muy importante para tanto el éxito terapéutico como el fracaso. Entonces, bueno, vamos a ver qué estructuras podrían generar dolor en el hombro. Por una parte tenemos estructuras miotendinosas, ¿vale? Tanto el músculo como el tendón, ¿vale? Que pueden generar dolor, están inervadas, ¿vale? Más relacionado pues, con esa actividad física, ¿no? ese movimiento. Estructuras osteoarticulares, pues el hueso, la articulación, la cápsula, la bursa, ligamentos, etcétera. Tenemos también estructuras neurales, ¿no? El nervio, lo que envuelve el nervio, que también puede generar dolor, y después otras estructuras que no están en el hombro, pero sí que pueden generar dolor en el hombro, ya sea pues, algunos músculos de la espalda, del cuello, las cervicales, alguna víscera que puede irradiar dolor en alguno de los dos hombros. Bueno, ¿y cómo podemos diferenciar, cómo podemos más o menos saber qué parte está afectada? Y por otra parte, oye, pues cuánto tiempo puedo estar así, ¿no? Vamos a intentar descartar las patologías graves y vamos a intentar explicar de una forma resumida, sencillita, pues, qué nos podría pasar más o menos a nivel del hombro. Bueno, antes de hablar de los tejidos vamos a aclarar una cosita, y es que muchas veces el paciente viene a la consulta porque en las pruebas de imagen pone que hay un desgaste de alguno de los tejidos, ¿no? Y hemos visto que muchas veces cuando en esos pacientes se hacen en los dos hombros las pruebas de imagen, vemos que tienen el mismo desgaste. Entonces no tenemos que asociar los síntomas o lo que le pasa al paciente con esas pruebas de imagen que encontramos. En estos casos, cuando lo que nos encontramos es un desgaste por envejecimiento, por así decirlo, no tiene tanto sentido hacer una cirugía, ¿no? Una intervención quirúrgica. Tiene más sentido si esto ha aparecido tras un golpe, una caída o un traumatismo. En estos casos, por ejemplo, si nos hemos caído, pues hemos tenido un traumatismo, que nos podemos encontrar a nivel del hueso, quizá alguna fractura, alguna fisura. Normalmente el paciente pues, va a ser bastante doloroso, ¿no? Le va a costar mover el hombro. También podemos encontrarnos con luxaciones, ¿no? El hombro se sale de su espacio, hasta que eso no se recoloca. Lo mismo, tenemos mucha limitación de movimiento, mucho dolor. En los dos casos pues, vamos a estar un tiempo inmovilizados con cabestrillos o con otro tipo de férulas, y después empezaremos con la rehabilitación. En las luxaciones lo que nos encontramos muchas veces son otro tipo de lesiones asociadas, ¿no? Por ejemplo, a nivel del labrum, la parte inferior, nos encontramos la lesión de Bankart, que se da en el 85% de las luxaciones, viene asociado con este tipo de lesión. El paciente refiere como que se le sale el hombro. También a veces nos podemos encontrar con una lesión en la parte superior del labrum, la lesión de SLAP, que se da muchas veces en gente cuando se cae con los dos brazos extendidos hacia adelante. Cuesta mucho el movimiento de rotación, movimientos por encima de la cabeza, como de lanzamiento, pueden doler bastante. Las lesiones de SLAP a veces vienen asociadas con otro tipo de lesiones, entonces bueno, hay que hacer una serie de test, ¿no? Para intentar diferenciar, ¿no? El dolor, y nos podemos complementar pues, con otro tipo de pruebas de imagen. Cuando lo que se nos ha afectado es el músculo del tendón, bueno, pues sabemos que suele doler más cuando es el paciente que hace el movimiento. Si lo hacemos nosotros no tendría por qué doler. A nivel del músculo, pues desde roturas musculares, algún tipo de sobrecarga. A nivel del tendón, pues puede ser pues eso, más tipo tendinitis, tendinopatía, ¿no? Una degeneración del tendón. Los dos se suelen trabajar de forma activa, ya que es como trabaja el tendón y el músculo, pues ya sea con
algún tipo de terapia con movimiento, pero que es el paciente quien la hace, ¿no? Con ejercicios. Los corticoides no están tan indicados en el sentido de que a largo plazo se ha visto que no es que la estructura mejore, se ha visto mejores resultados con terapia o tratamiento conservador, ¿no? Terapia física, terapia con movimiento. Con la fisioterapia se ha visto mejores resultados. Sabemos que el tendón va a tardar más que el músculo en recuperar, 8 o 12 semanas, incluso más, todo dependiendo del tipo de lesión. Y como dijimos antes, el tendón puede estar lesionado, pero si es más por envejecimiento no tiene tanto sentido el hacer ningún tipo de cirugía. Cuando el problema es más osteoarticular, ¿no? A nivel de la articulación, pues nos podemos encontrar, por ejemplo, ya un poquito fuera de la articulación del hombro, ¿no? A nivel de la articulación acromioclavicular, que también lo podemos encontrar tras una caída, ¿no? El típico signo de la tecla. El paciente, pues, en los últimos grados de movimiento le va a molestar. Podemos encontrarnos también a nivel de la cápsula, ¿no? el hombro rígido, el hombro congelado, la capsulitis adhesiva, que de un día para otro pues el paciente le duele mucho, le cuesta mover el hombro, además aparece de forma espontánea. Sabemos que es largo, es de larga duración, entonces hay paciencia, ¿no? Y ya os dirá el fisio cómo hay que trabajarlo. También nos podemos encontrar que la bursa está inflamada, pues un problema a nivel del ligamento, a nivel del labrum, como dijimos antes, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos, como es más articular, pues puede doler tanto el movimiento activo como el movimiento pasivo, ¿no? Cuando lo movemos nosotros los fisioterapeutas. Cada una tiene su tratamiento, su tiempo de recuperación. Ya pondremos vídeos específicos de cada lesión para que podáis tener un poquito más de información. También nos podemos encontrar un exceso de movimiento del hombro, ¿vale? Que nos puede indicar una inestabilidad, ya sea pues porque el paciente es muy laxo, porque ha sufrido algún accidente, algún traumatismo, tuvo una luxación anterior y ahora se le mueve demasiado el hombro, o algún otro tipo de intervención que ha podido dejar pues, ese hombro más inestable. A nivel del nervio, podemos por una parte encontrarnos con casos más graves, ¿no? En el que se ha perdido sensibilidad, se ha perdido fuerza, hay una atrofia, ¿no? Que puede doler o no doler, pero bueno, este tipo de signos digamos que son más graves, ¿no? Tiene peor pronóstico. Por otra parte, pues nos podemos encontrar con un dolor pues, que pueda ser más quemante, más punzante, como más de calambre, ¿no? más eléctrico. Que esos bueno, empeoran cuando digamos, se comprime de alguna forma el nervio, le llega menos oxígeno a ese nervio. Ese dolor puede modificar con la posición del hombro, del cuello. Y a veces pues, por la noche puede ser también más doloroso, ¿no? Igual que por ejemplo cuando es inflamatorio pues suele ser más matutino el dolor, en estos casos suele ser más nocturno. Y después hay un tipo de dolor, ¿vale? A mí me he enseñado a llamarlo neuropático, pero bueno, se le ha llamado, y he visto que se le ha llamado de distintas formas, donde el nervio no está afectado, no hay que operar, no es grave lo que es a nivel de la estructura, pero es un dolor exageradísimo, es decir, no tiene correlación con la lesión o con lo irritado que puede estar el nervio, ¿no? Es desproporcionado. Es muy doloroso, el paciente refiere que nunca había sentido un dolor tan intenso, incluso he conocido madres que me han dicho que el parto les ha dolido menos que eso. Lo bueno es que no hay una afectación del nervio, lo malo es la cantidad de dolor, ¿no? Que es que no tiene sentido que duela tanto. Y bueno, lo malo que puede durar desde semanas incluso hasta algunos meses, ¿no? Entonces, bueno, también tiene su tratamiento y ampliaremos la información. Y por último, de todo lo que hemos hablado, si esto se mantiene en el tiempo, pues se puede cronificar y en algunas ocasiones, cuando se cronifica,
digamos que las vías del dolor se pueden alterar, ¿vale? Y los estímulos que se reciben de forma exagerada y duelen más de lo que debería doler, ¿vale? Hay lo que se llama una sensibilización central y en estos casos, bueno, pues es otro tipo de tratamiento, también ampliaremos información, pero ya es un trabajo más duradero, más largo, más multidisciplinar. Bueno, y por último, ¿qué tratamientos podemos tener en común con todas estas lesiones, ¿no? Nuestro objetivo al final va a ser que ese hombro sea lo más funcional posible, que se mueva dentro de sus posibilidades, vamos a intentar activar esa musculatura para fortalecerlo y que siga siendo estable, ¿no? Que se mueva lo mejor que pueda, independientemente del tejido, la estructura que se pueda dañar. Yo lo que voy a hacer es intentar diferenciarlo para saber respetar los tiempos de recuperación de cada tejido, pero vamos a buscar que ese hombro sea lo más funcional posible. ¿Qué cosas más podemos hacer? Pues oye, podemos trabajar también a nivel de la columna cervical, la columna dorsal, ¿no? Trabajando el tema de movilidad, tema de musculatura, tema de control, a nivel de toda la escápula, de otras articulaciones que tienen que ver con el hombro. También lo que vamos a hacer es, pues cuando es a nivel de nervio, intentar bajar lo máximo posible la irritabilidad. Es verdad que en el otro tipo de estructuras quizás sí que podemos forzar un poquito más, ¿vale? Cuando mandamos esos ejercicios al paciente, aunque le duela al día siguiente, que no sea un dolor que le impida otra vez hacer su rutina, su tipo de trabajo, ¿no? Que le hayamos mandado, sí que puede doler, pero no pasarnos. En el nervio, cuando está muy doloroso, vamos a intentar que duela lo mínimo posible, ¿no? Al final va a ser un poquito distinto en estos casos. Por otra parte, pues bueno, si el paciente está un poco más deprimido, más pesimista, vamos a intentar hacer ese trabajo, ¿no? Para trabajar con él las expectativas, los tiempos, para que también se pueda adherir al tratamiento y pueda él hacer los ejercicios en casa, ¿no? Insistir un poco en que haga él también ese trabajo. Por otra parte, como hemos dicho, pues ejercicios específicos, ¿no? para cada tipo de lesión. Y después tenemos una herramienta también común que podemos utilizar en todos, que es la imaginería motora, ¿no? La visualización. Ya se ha visto que cuando yo veo a alguien hacer un movimiento con el hombro, las neuronas que se activan cuando yo lo hago se empiezan a activar. Si yo cierro los ojos y visualizo, ¿no? Me imagino haciendo ese ejercicio, se activan más neuronas, ¿vale? Si encima lo hacemos pues, oye, en posición de pie, imaginándonos desde la primera persona, la activación es incluso mejor. Y después cuando yo hago el movimiento, pues se activan más, ¿no? Claro, lo bueno de esto es que nosotros al visualizar el ejercicio, el movimiento, no nos duele el hombro, ¿no? Entonces, en esos momentos que está bastante sensible, bastante irritado, lo podemos utilizar como estrategia antes de empezar a mover, a trabajar el hombro. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva un poco para diferenciar. Como he dicho antes, voy a ir haciendo vídeos de cada una de las lesiones para ampliar información, porque en este vídeo así más general es imposible que, bueno, se nos podrían dar las tantas, ¿no? Hablando de todo en este vídeo, no es el objetivo. Si te ha gustado, pues oye, puedes compartir, puedes comentar, compartir con gente que creas que también le pueda interesar. Y nada, nos puedes seguir para ver más contenido al respecto y sobre todo, bueno, ahora los próximos que vamos a sacar con respecto al hombro. Así que bueno, espero verte dentro de poco.